Amigos Barra Bravas, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Los Barra Bravas. Les habla Luis Arteaga con el eterno placer de estar con ustedes. Y en esta ocasión vamos a platicar de otra selección de las que están invitadas a esta Copa Oro, que es la selección de Panamá. Tenemos la oportunidad de platicar con mi amigo Celso, un hombre que está muy enterado de lo que ocurre con la selección canalera. Les invito a suscribirse, les invito a ver todo el contenido que tenemos para ustedes, no solamente sobre Copa Oro, las entrevistas, los programas completos, ir a la página de Facebook y darle like también, activen la campanita en YouTube y todo lo que ustedes consideren necesario para que estemos en contacto y puedan estar al pendiente de los Barra Bravas. Ya está por aquí mi amigo Celso, así que vamos a darle entrada al foro virtual de los Barra Bravas. Mi querido Celso, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, un abrazo. Saludando desde Panamá. Muchísimas gracias por atender al llamado de los Barra Bravas. Un gusto que estemos platicando por acá. Y pues bueno, le comentaba a los amigos que nos ven y nos escuchan que hoy vamos a platicar sobre la selección de Panamá previo a su participación en Copa Oro. Este programa sale en martes, entonces ya serán pocas las horas que falten para el debut de la selección canalera. ¿Cuál sería, en primera instancia, mi querido Celso, el panorama que tiene la selección de Panamá en esta Copa Oro? Bueno, primero quiero saludarte, Luis, y por supuesto saludar a toda tu fina y vasta audiencia, la gente de las Barras Bravas. Así es que un abrazo a todos ellos. Bueno, el panorama de la selección de Panamá para esta Copa Oro, en un inicio habían dos caminos. Primero, llevar un equipo joven que tuviera el roce competitivo con las selecciones de CONCACAF para fortalecer la base de datos de jugadores que va a enfrentar la eliminatoria. Esa era la idea inicial que se tuvo con el entrenador Thomas Christensen. Pero luego de que Panamá logra pasar con algunos sustos la fase de clasificación al octagonal, el entrenador decide llevar la base que va a disputar la eliminatoria para fortalecerla como grupo, probar una o dos o tres jugadores para ir entonces armando esa base de datos que tenga disponible para ir a disputar el octagonal de la CONCACAF. Entonces al final el entrenador se decide por el segundo punto, que es llevar la base del equipo que va a estar en la eliminatoria. Y eso es lo que ha hecho el entrenador. Hoy el equipo panameño sufre algunas bajas. No sé si has visto a través de las redes sociales de que ha sufrido sensibles bajas el equipo panameño. Jugadores de la columna vertebral se lesionan. El primero, Michael Amir Murillo, el jugador del Anderlecht en el fútbol belga, uno de los jugadores que pudiéramos decir mejor valorados de Panamá en este momento. Bueno, salió positivo en COVID-19 y de inmediato tuvo que darse de baja. Asintomático, no tiene ningún problema, pero en este momento está si no me equivoco, está en Nashville, donde se jugó el partido amistoso con México. Él está allí pasando la cuarentena respectiva. Luego, a los días, Luis, sucede otra baja, que es la baja del delantero Cecilio Waterman, un muchacho que venía a esta Copa Oro a ganarse su puesto de titular en la eliminatoria. También positivo en COVID-19, también asintomático, pero también tiene que cumplir su cuarentena respectiva y el cuerpo técnico lo que ha decidido es desconvocar a esos jugadores y llamar a otros que están en la lista de que se presentó a la CONCACAF. Y las últimas dos bajas, dos titulares inamovibles en el esquema del entrenador danés Thomas Christensen. Uno de ellos es Aníbal Godoy, un jugador de mucho recorrido, fue mundialista, estuvo en Rusia 2018, ha tenido muchas temporadas en el fútbol de la MLS. Él sufre una lesión, son de esos términos bastante singulares
en medicina, tiene una ruptura microfibrilar, algo así más o menos, y es dado de baja unas 4 a 6 semanas de recuperación. Aníbal Godoy. Y otro muchacho que también es titular en el esquema de Thomas Christensen, el jugador del Genk, Andrés Andrade. También sufre una lesión muscular que iba a estar alejado de las canchas entre 6 y 8 semanas. Quiere decir que 4 jugadores que en la eliminatoria, Luis, de seguro van a ser titulares con la selección de Panamá, se han dado de baja. Así es que va un equipo que mezcla jugadores de experiencia, pero que tiene un gran componente de jugadores jóvenes. Hay mundialistas, como el caso de Gabriel Torres, está en el equipo. El caso de Harold Cummings, que es el defensor central y capitán, también está en el equipo. Pero de allí son aquellos otros jugadores. José Luis Rodríguez, el que está en la segunda división del fútbol de España, también está en el equipo. Edgar Joel Bárcenas, el del Girona, de la segunda división de España, también está en el equipo. Pero hay muchos jugadores jóvenes. Adalberto Carrasquilla nunca había estado en un proceso de selección, ahora está con el equipo. Entonces se lleva un equipo que mezcla jugadores de experiencia, pero que tiene un gran componente de juventud. Sí, y esa clase de cambios, sobre todo en esas circunstancias, ¿no? Ya tan cercano el torneo, la situación de la pandemia y todo esto genera un clima no tan favorable. O sea, igual como lo decías, en un principio parecía buena idea llevar una selección juvenil porque finalmente lo que importa para los equipos es la eliminatoria al Mundial. No porque la Copa Oro no sea importante, simplemente lo hemos visto y lo vamos a ver con selecciones como la propia Estados Unidos, la propia Honduras, que lleva jugadores, una selección juvenil para apuntalar a sus equipos para la eliminatoria al Mundial. Pero ahora Panamá tiene que hacer este giro, tiene que hacer este cambio de planes y además del cambio de planes en cuanto a juveniles y gente de experiencia, hacer estos cambios que ya nos comentas. Tomando en cuenta esto y considerándolo medianamente parejo que pudiera estar el grupo, ¿cuál crees que sería hasta dónde puede llegar la selección de Panamá en esta Copa Oro? Bueno, primero debemos decir que la Copa Oro, Luis, es un torneo en la cual a Panamá siempre le ha ido bastante bien. Panamá no queda eliminado en la fase de grupos hace buen rato. Panamá ha sido 2 veces finalista en la Copa Oro. Una se perdió contra los Estados Unidos, la otra, y ha llegado 2 veces a las finales. Nunca ha ganado, pero ha estado allí, semifinales, cuartos de final y final. Entonces es un torneo que siempre Panamá le va bien. Así es que el cuerpo técnico lo que busca y lo que todos esperamos es que además de llegar a semifinales, es fortalecer el grupo de la eliminatoria. Ese es como la idea principal de esta Copa, porque la eliminatoria, Luis, arranca en septiembre, el octagonal, o sea, 2 meses después, y este es el torneo, o sea, idóneo, porque tienes a los jugadores juntos. En la eliminatoria no vas a tener los jugadores juntos tanto tiempo. Entonces, por eso es que se tenía esa idea, bueno, lastimosamente, pero sí se apunta a llegar a semifinales o incluso llegar a la final con este equipo que lleva Panamá para esta Copa Oro. Hay jugadores de mucha experiencia, tal vez no en la selección, pero sí de mucha experiencia. Te voy a mencionar el caso de el portero Luis Manotas Mejía. Ha estado más de una década en el fútbol uruguayo, fue portero del Nacional de Montevideo, uno de los mejores equipos en Uruguay, por supuesto un equipo destacado en el cono suramericano. Él ni siquiera fue al Mundial de Rusia. No, él no fue al Mundial de Rusia porque no se llevaba o tuvo diferencias con el entrenador Bolillo Gómez, pero es un jugador de mucha experiencia y él está en esta selección. Lo más probable es que sea el arquero titular del equipo de Panamá. De ahí Adolfo Machado, un jugador veterano, estuvo en el Mundial, puede jugar como central, como lateral, fue capitán del Saprissa de Costa Rica. Usted sabe lo difícil que es para un futbolista foráneo ser capitán de uno de los principales equipos de Costa Rica, como es el Saprissa, y más siendo panameño, cuando Panamá tiene un fútbol de menor escalón que Costa Rica.
Entonces, para que usted vea la calidad de ese jugador, ya veterano, un gran veterano, pero que sí aporta mucho al camerino y por supuesto dentro de sus posibilidades en el terreno de juego. Así es que a eso apunta Panamá, a llegar a semifinales e incluso aspirar a llegar a la final para sentirse satisfechos con la eliminatoria, pero siempre tomando como referencia o dejando resaltado la eliminatoria, fortalecer el grupo, la base de datos de jugadores elegibles para la eliminatoria. ¿Y qué tan conscientes eso está el entorno, la prensa, los demás equipos, de toda esta situación? Porque a veces es demasiada la presión que se tiene hacia las elecciones, sobre todo cuando, como mencionábamos, está tan cerca la eliminatoria, se quiere ver resultados al vapor, se quieren ver rápidamente grupos fortalecidos, puestos ya ganados, esquemas definidos, pero a veces si en una condición normal es difícil, todavía lo es más con esta clase de circunstancias por las que atraviesa Panamá. ¿Qué tanto está consciente el entorno de esa situación y qué tan pacientes pueden ser en caso de que la situación se complique en Copa Oro? Bueno, realmente siempre, por lo menos la prensa especializada en fútbol, trata de exigir más, porque Panamá en esta fase previa, en esa fase de grupos, sí pasó, ganó los partidos, ganó todos los partidos, pero hubo momentos en donde el equipo pasó trabajo. Entonces la prensa especializada le está tratando de exigir al entrenador mucho más porque sabe que la selección de Panamá da mucho más. Entonces, la prensa sí le exige, el público en general, que muchos conocen de fútbol, quieren ganar la Copa Oro, quieren romper ese paradigma de que México y Estados Unidos son los equipos que dominan en Copa Oro. Entonces el público quiere eso, quiere que Panamá gane la Copa Oro, pero yo preferiría llegar al Mundial que ganar una Copa Oro. Sí, definitivo, por todas las razones, ¿no? Lo deportivo, lo económico, incluso hasta lo social. Digo, Exacto. ya se sabe lo que implica llegar a una Copa del Mundo y el hecho de que esté tan junta la eliminatoria te da, como ya lo mencionabas, el panorama de que este torneo sea como un microciclo, un ciclo de preparación importante, porque además de tener a tu grupo definido junto, como ya lo decías, también te estás enfrentando a los rivales contra los que te vas a topar en esa eliminatoria. Entonces es una doble ventaja que se tiene que aprovechar para que, además, en cuanto inicie la eliminatoria mundialista, van a ser igual 2 meses seguidos, es muy compacto lo que se juega en este año. Entonces, para finales del 2021 ya estará buena parte de esa eliminatoria definida, quedará muy poco por resolver y es donde selecciones como Panamá tiene que aprovechar. Hay un dato que lo conversaba en mi programa radial hoy, Luis, y quiero traerlo a colación. Y es lo siguiente, mira, Estados Unidos está llevando un equipo alternativo. Sí. En esa selección de Estados Unidos tú no vas a ver ni a Pulisic, ni a McKinney, ni el de la Juventus, no, ni a Serginho Dest, el jugador del Barça, no. En esa selección va a haber un equipo alternativo. Pienso que México puede llevar una base, pero va a llevar también un equipo alternativo. No, o sea, no tanto como los Estados Unidos, pero sí van a haber nuevos nombres en la selección azteca. Entonces, cuando eso pasa, mientras tanto, los otros equipos como Panamá, como Honduras, como Trinidad y Tobago, los otros equipos que están en el hexagonal, están llevando su mejor equipo. Entonces, cuando usted lleva su mejor equipo, usted está mostrando todas sus cartas en la Copa Oro. Y eso ya nos pasó en una oportunidad cuando la dirigía Cheche Hernández, que fue subcampeón de Copa Oro. Vino el hexagonal, en aquel entonces se jugaba hexagonal y el equipo quedó de quinto de 6 en el hexagonal. O sea que mostró todas sus cartas y eso en cierta forma puede que no sea ventajoso, Luis. Mostrar todo lo que tienes en este torneo por ganarlo, por llevar lejos y cuando viene la eliminatoria ya todo el mundo te ha analizado. Entonces, hoy conversaba con los compañeros de que esas bajas que ha tenido Panamá van a ser como los elementos sorpresa, porque
son parte de la columna vertebral y titulares, pero no van a estar en esta Copa Oro. Y además tienes la oportunidad de que alguna sorpresa llegue, algún jugador del que quizá no se esperaba mucho, se gane el puesto, luzca y sea una alternativa para el técnico, ¿no? Y que se pueda usar para la eliminatoria. Ahí hay un tema con eso, porque mira, al darse de baja Aníbal Godoy y Andrés Andrade, se ha llamado a dos jugadores, Roderick Miller, un defensor central, y el otro Abdiel Ayarza, un mediocampista que juega en el Cienciano del fútbol peruano. Resulta que en los primeros partidos de Thomas Christensen dirigiendo la selección, Abdiel Ayarza era titular, Abdiel Ayarza y 10 más. Ha pasado el tiempo y Abdiel Ayarza en los partidos de la fase de grupos no tuvo participación. O sea que fue perdiendo la confianza del entrenador. Y ahora es la oportunidad para él para decir, aquí estoy, todavía puedo aportarle al equipo. Entonces, también es una oportunidad para los que llegan. Igual para el otro muchacho, Roderick Miller, él va a decir, aquí estoy yo también quiero estar en el primer equipo. Entonces, allí es donde se enriquece el entrenador para escoger con opciones y también le crea competencia sana, imagino yo, dentro del equipo. Sí, porque además eso es lo que se necesita, ¿no? Se necesita generar un entorno en el que haya opciones. Con la cantidad de partidos que se vienen, los planteles difícilmente van a poder repetir en todos los partidos. Necesitas alternativas, necesitas variantes, necesitas oportunidades, tener un cuadro que te soporte adentro, pero también un fondo de armario que te ayude para cuando las cosas se pongan difíciles o simplemente para sorprender a los rivales, porque pues tanto se han enfrentado últimamente, tanto en eliminatorias como en Copa Oro, como en amistosos, que ya es muy poca la sorpresa que se puede generar. ¿No? Aquí Exacto. sucede algo muy parecido, de que miras hacia la banca y ves muy poco. Ahora el fútbol mexicano está sufriendo porque no se tiene un 9 que reemplace a Raúl Jiménez. Por razones extracancha, Chicharito no está, se tuvo que optar por la opción de Funes Mori, está Henry Martin, o sea, bueno, él va para los Olímpicos, pero o sea, se está buscando un 9 porque no hay una persona que pueda reemplazar a Raúl Jiménez. Entonces, aquí también es la oportunidad para México para encontrar esa persona para la eliminatoria al Mundial. Y es un poco lo que podría estar pasando con Panamá, ¿no? El encontrar esas opciones, tanto como titulares como suplentes. Y no hay nada mejor, esta pregunta siempre se la he hecho a los entrenadores, a los seleccionadores nacionales, no hay nada mejor cuando un entrenador tiene opciones, porque cuando no las tiene, ahí es donde tiene el dolor de cabeza, pero cuando las tiene el dolor de cabeza, pero tiene dónde escoger, o sea, qué es lo mejor para lo que él considere mejor para llevar a un torneo y o partido. Entonces, es un poquito de eso. Fíjese, hablar un poquito de Thomas Christensen, es un entrenador danés, también con origen español, y él en su momento jugó en el Barça B, fue selección de España y llega al equipo a dirigir la selección de Panamá con un estilo de trabajo a los cuales nosotros, los panameños, no estábamos acostumbrados, porque el panameño estaba acostumbrado a los entrenadores colombianos, a los entrenadores suramericanos, pero el entrenador europeo tiene otra mentalidad. O sea, tiene otra mentalidad, sus reglas son distintas, sus entrenos son distintos, su mentalidad es distinta, o sea que es completamente nuevo también para Panamá tener un entrenador como Thomas Christensen. Y eso también puede ser parte de la sorpresa, ¿no? Porque finalmente uno está acostumbrado a ver a Panamá de cierta forma, con cierto tipo de juego, con ciertas situaciones, pero con esta nueva dinámica viene una situación que no todas las selecciones han visto, ¿no? En este caso México pues tuvo la oportunidad de enfrentarlo recientemente, pero va a ser un equipo distinto al que se va a enfrentar en esta Copa Oro. Entonces, eso también le puede jugar a favor. ¿Qué tanto ha permeado esa nueva dinámica hacia los jugadores? O sea, ya se les ve más comprometidos, les ha costado trabajo. ¿Qué tanto han hecho match el técnico con sus jugadores? Primero, cuando llega un nuevo entrenador, el jugador debe ser lo suficientemente inteligente para captar
las filosofías de juego de los entrenadores. O sea, el jugador profesional y el jugador que llega a la selección ya debe estar acostumbrado a jugar 3, 4, 5 esquemas de juego o sistemas de juego. Ya debe estar acostumbrado, pero sí veo una alta motivación en los jugadores. Ejemplo, le voy a poner un ejemplo, el caso de Alberto Negrito Quintero, jugador que fue titular toda la eliminatoria, se lesionó tal vez una semana, 2 semanas antes del Mundial de Rusia y lastimosamente no pudo jugar el Mundial de Rusia y él se le ve muy motivado en el equipo. Igual los demás jugadores saben que para estar de titular tienen que ganarse el puesto. Usted sabe que en toda selección siempre hay las roscas, las denominadas cúpulas o los denominados capos. Bueno, en esta selección de Panamá eso no se ve. No se está viendo esos jugadores que son los que dictan, que dictaminan esto se hace, esto no se hace. Entonces, es como sano el ambiente que se está viviendo en la selección nacional. Y eso está muy bien, porque finalmente cuando llega un nuevo entrenador, todo el mundo busca ganarse ese lugar, todo el mundo busca ser el preferido o el infaltable en un esquema, ¿no? Y eso motiva, queriendo o no, a los que no han tenido oportunidad, pero también se busca respetar cierta jerarquía. Ahora, los enfrentamientos entre México y Panamá últimamente han estado rodeados de mucha polémica, ha habido como mucho, pues por la situación con Aguirre en su momento y muchas otras cosas que han pasado en estos enfrentamientos. ¿Qué tanto caló la reciente derrota de la selección de Panamá ante el cuadro mexicano? El entrenador lo había dicho unos días antes, había dicho, yo quiero probar jugadores y me parece que México es un rival súper de peso para exigirnos. Así es que él hizo énfasis en que él quería ver funcionamiento con cosas nuevas. Por ejemplo, ese día contra México se jugó con línea de 3 cuando Panamá, línea de 3 centrales y 2 carrileros, cuando generalmente Panamá juega con línea de 4. Entonces él ensayó algunos temas enfrentando a México. Y él manifestaba de que él sabía que ese no era el equipo de México que va a enfrentar en el octagonal, que él estaba consciente de eso, pero que vio que ese equipo, que México puede tener 2 y hasta 3 selecciones de primer nivel. Entonces él, pero sí dijo que él iba a probar, iba a ensayar, teniendo como referencia que ese no era el equipo que iba a enfrentar en el octagonal. Okay, eso Y también lo lo de la dice en la previa. historia, lo de la historia, lo de la historia, bueno, eso queda en el pasado, ¿no? Siempre los partidos con México son polémicos, se han vuelto bastante polémicos. Yo no he visto que eso suceda ni con Costa Rica, ni con Honduras, sino específicamente con Panamá, ¿no? Pero bueno, son cosas del fútbol. Sí, finalmente, porque además tiene mucho que ver el tipo de juego, ¿no? Y el tipo de seleccionados. Además, la selección de Panamá siempre se ha caracterizado por tener jugadores fuertes, por tener jugadores muy aguerridos, y eso, pues, evidentemente genera un choque, sobre todo en esas circunstancias, y ya en instancias en las que son definitivas, y bueno, siempre le quieres ganar al grande, ¿no? Siempre, porque además eso representa ir un paso más allá de lo que pueden ir el resto de las selecciones. O sea, no cualquiera, con todo y que sea un equipo alternativo o una mezcla entre jóvenes y experimentados, no cualquiera le gana a México, no cualquiera le gana a Estados Unidos. Entonces, esos partidos siempre se enfrentan diferente y es por eso que crece la fortaleza con la que se disputa cada balón y es lo que ha generado algunas cuestiones. En tu parecer, mi querido Celso, ¿quién va a ser el jugador que podría dar la sorpresa en esta selección de Panamá? Bueno, primero el que está llamado a ser la figura del equipo panameño es Edgar Joel Bárcenas, el jugador del Girona de la segunda división del fútbol de España. Estuvieron cerca de ascender a la máxima categoría del fútbol de España. Perdieron en el partido de vuelta. Él estuvo en el Mundial también y él es en este momento el máximo exponente del fútbol panameño. Hay otros jugadores que no, como el caso de Andrade, que sale por lesión, ese muchacho también está llamado a ser
el central del futuro en Panamá. Y también hay otro chico que se llama Adalberto Carrasquilla, que es un volante 5, pero con matices mixtos, que juega en el Córdoba, en la segunda de España. Él también está llamado a ser una de las figuras de Panamá. Y por supuesto, Gabriel Torres, no sé si todavía está en Pumas, creo que sí, Sí, todavía mantiene contrato con Pumas allá en México. Él, por su experiencia, por la jerarquía que tiene en la selección de Panamá, por supuesto es llamado, y él ha sido goleador en Copa Oro. Entonces es llamado a ser uno de las estrellas que presenta el equipo panameño. sin embargo, y es justamente la pregunta que quería hacerte, ¿qué tanto podemos esperar a Gabriel Torres? Porque en Pumas tuvo un semestre de muchos altibajos, más bajos que altos de hecho, le costó trabajo la adaptación, no pudo entrar en ritmo, pero en su selección tiende a ser distinto, ¿no? Es más la oportunidad y más lo que luce Gabriel. ¿Qué tanto podemos esperar de él? No solamente para ahorita, sino también para Pumas. Yo soy aficionado de Pumas y quiero ver a ese Gabriel Torres que le hacía gol a México, que lucía y que era letal en el área. Bueno, realmente el caso de Gabriel Torres es un caso bastante particular, Luis, porque en la selección marca goles, genera, da asistencia. En clubes le suceden cosas. Fíjese, él estuvo en la Universidad de Chile y no le fue bien a la Universidad de Chile, pero no solo a él, sino al mismo equipo de la Universidad de Chile. Luego va a Independiente del Valle en Ecuador y termina siendo el goleador del equipo, ganó Copa Suramericana con el Independiente del Valle, eso le vale a él para ir a México y vuelve y cae nuevamente en un, como diríamos en el béisbol, en un slump. Uh -huh. Cae Gabriel Torres, pero él en la selección siempre ha aportado. Siempre ha estado allí presente, tal vez no marca en todos los partidos, pero sí es un referente en ataque en el equipo de Panamá. Y en Copa Oro, a Gabriel Torres siempre le va bien. Entonces podemos esperar que eso también le sirva de envión para no solamente para este torneo, sino para lo que viene en la eliminatoria y lo que viene para él en lo personal en el fútbol mexicano, porque sí, honestamente se ha quedado a deber en ese sentido, sobre todo porque llegó como refuerzo, o sea, era el jugador del que se esperaba pudiera revertir la situación de lesiones, bueno, no era su culpa pues, pero él tenía la responsabilidad de cubrir los huecos que quedaron libres por la salida de González, por las lesiones de jugadores importantes que se dieron al principio del torneo, que fue lo que determinó su llegada al fútbol mexicano, ¿no? Entonces creo que en ese sentido esperamos, por el bien de todos, de Pumas, de la selección y del propio Gabriel, que sea una Copa Oro en la que pueda lucir para que su nivel crezca y pueda entonces pues mostrar eso que le vemos en la selección en el club. Podemos hablar entonces, Elso, de que el grupo panameño tiene más compromiso al interior que al exterior. O sea, ¿crees que el primer compromiso de esta selección de Panamá está en fortalecerse como grupo para luego pasar a la sección de resultados? Es correcto. Primero es fortalecerse como grupo, fortalecer las opciones del entrenador para el octagonal y luego buscar los resultados. Esa es la mentalidad con la que ha viajado Panamá a la Copa Oro, o sea, enfrentando el torneo, pero también pensando en el octagonal. Yo pienso que todos los entrenadores, sobre todo de las selecciones que no son ni México ni Estados Unidos, tienen esa misma mentalidad, porque por la cercanía, porque si la eliminatoria fuera el otro año, otra cosa distinta sucedería, pero la eliminatoria es en un mes, 2 meses, entonces por eso es que Panamá va con esa mentalidad, fortalecerse como grupo, tener opciones, probar uno que otro jugador para entonces llegar con una base de datos más robusta a enfrentar el octagonal. En el sentido de los rivales, digo, en este grupo está la selección de Honduras, está la selección de Qatar, está Granada, y digo, son selecciones, sobre todo la selección de Qatar, que puede ser una incógnita para la mayoría de nosotros. ¿Qué tanto se sabe de esa selección? Porque finalmente es la que podría dar como la sorpresa y la que podría dejar fuera alguna de las selecciones centroamericanas.
Eso lo hemos conversado, es más, le hicimos la pregunta al entrenador en algún momento, en alguna conferencia de prensa, y es, Luis, que el partido más importante es el primero, porque es a la selección que usted desconoce, que usted a partir de ese partido usted va a labrar su futuro. Entonces, de Qatar se conoce como un equipo rápido, que es un equipo que trata de jugar por las bandas, que pobla el medio campo, que tiene algunos jugadores individualmente interesantes y que yo extraoficialmente recibí información del seno de la selección en donde me decían ya hemos visto 6 videos, me decía un integrante de la selección, ya hemos visto 6 videos de Qatar y ya el profesor tiene definido cómo va a encarar ese partido y todavía ya estamos a 5 días. A tres, no, el debut de Panamá es el martes, ese partido es el día martes. Entonces ya saben o ya están ensayando cómo van a enfrentar al equipo de Qatar. Porque hablar de Honduras, Honduras es un rival que Panamá conoce y Honduras conoce a Panamá. O sea, son rivales que se conocen, aunque Honduras lleva ventaja sobre todos los demás equipos de Centroamérica, porque es el equipo que siempre ha estado presente en Juegos Olímpicos. La selección de Honduras es una de sus fortalezas, o sea que la categoría sub-23 de los jugadores que vienen subiendo han logrado clasificar a Juegos Olímpicos, que quiere decir que es una base muy buena. Entonces, Honduras sí tiene eso de que alimenta a la selección mayor con jugadores de la categoría sub-23. Y el equipo cenicienta del grupo definitivamente no es Panamá, sino que es Granada en esta oportunidad, que es el equipo que en teoría es el equipo más débil. Sí, sí, no, o sea, aquí me queda claro que la lucha va a ser, o sea, logrando superar el escalón de Qatar, ya la lucha va a ser entre Honduras y Panamá por ver quién queda primero, o sea, más allá de las situaciones que pudiera generar de manera sorpresiva el cuadro invitado, yo supondría o pondría en el papel que la pelea va a estar entre Panamá y Honduras, porque además Honduras está teniendo también problema con el gol, no tiene a un centro delantero que pudiera ser como este es mi hombre gol. Tiene opciones y también tiene jugadores que van por su revancha y algunos por su última oportunidad, otros por la primera, pero pues no está bien establecido ahí quién es el hombre encargado de hacer los goles. Y eso también es algo que podría aprovechar Panamá para llevar a Guasomolino. Es correcto, fíjese que Honduras también está en ese proceso de renovación, en ese proceso de que tiene que traer jugadores jóvenes porque ya los habituales ya están veteranos y necesitan renovar. Igual sucede con la selección de Costa Rica, Sí. que también ya hay algunos jugadores que tienen que ir renovando, obviamente la cantera o los jugadores de Costa Rica esparcidos por todo el mundo, ellos tienen mucha opción, ¿no? Pero entonces ese es el proceso que ellos también, y eso puede aprovecharlo Panamá, que conserva la columna vertebral que fue al Mundial de Rusia 2018. Entonces, me parece que ahí es un poquito de ventaja que saca la selección de Panamá. Es más, fíjese que el capitán, el jugador que le dio la clasificación al Mundial a Panamá, Román Torres, el que jugó por muchos años en el Seattle Sounders de la MLS, Román Torres no está en los planes de Thomas Christensen. Tuvieron diferencias de opinión y no ha sido convocado. O sea, para que usted vea el grado, y ese era el capitán del equipo. O sea, Román Torres era el capitán de la selección y ellos tuvieron alguna diferencia y no ha sido tomado en cuenta para este nuevo proceso. Pues ahí lo tienen, amigos, la explicación de la selección de Panamá dicha por un experto. Te agradezco muchísimo, Celso, estos minutos para los Barra Bravas. Y bueno, ojalá que la selección de Panamá tenga ese brillo y tenga ese lucimiento, no solamente en la Copa Oro, sino en la eliminatoria hacia el Mundial. Nos vemos en la final, Luis. Nos enfrentaremos en la final. Así será, y si me lo permites, haremos un enlace cuando se llegue la fecha y platicaremos de cómo va a estar la situación en la Copa Oro. Muchísimas gracias, Celso, un abrazo. Muchas gracias, saludos Luis, y a ti y a toda tu fina y vasta audiencia, a mis amigos de las Barras Bravas, un abrazo.
Que estén muy bien, amigos. Nos vemos la próxima semana aquí en Los Barra Bravas. Hasta luego.